Buenas tardes, estimados compañeros, compañeras. El día de hoy vamos a impartir el curso de gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Espero que le damos la calurosa bienvenida a ustedes, a todos ustedes. Espero que en este curso aprendan mucho y que sea de relevancia para su diario vivir y cuando ustedes trabajan. Vamos ahorita, por favor, todos chicos, préndanme la cámara, nadie me apaga ahorita la cámara. Entonces, estamos grabando y todas estas clases van a estar en YouTube para que ustedes después hagan su revisión respectiva, ¿ya? Bueno, el día de ahora, mi nombre, bueno, vamos a dar la bienvenida, que va a ser la impartidora de la clase, la señorita Melba Ramírez y mi persona Paulina Places, y de parte del ingeniero Jorge Barrio Nuevo también, ¿ya? Entonces, el día de ahora voy a impartir clases y primero voy a dar unas indicaciones. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces ustedes ahí me ven, ¿verdad? La pantalla. Esta es la pantalla de Claro. Entonces, aquí en la parte de abajo vamos primero, doy una respectiva bienvenida al curso. Después de la bienvenida, aquí está un formato de deberes y talleres que deben de presentarme en todo durante esta semana del curso. Les voy a abrir para que les explique un poco. Ya. Está, por ejemplo, aquí. Todo este formato lo pueden descargar en modo de... Está en la plataforma. Lo descarga, está en Word. Todo esto de aquí lo borran. Todo esto de actividades. Está la parte de abajo. Todo no sirve. Entonces, solo quedan con el formato. Todo esto de aquí no sirve. La rúbrica la vamos a subir en Classroom también, puesta por nosotros mismos, de acuerdo a los parámetros que deben de cumplir. Aquí colocan sus nombres, sus apellidos, la fecha, el semestre que ustedes están cursando, la materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Ya, vamos por esta. Aquí en esta línea están las clases subidas en YouTube. Estas clases no, porque ya están desde el anterior. Lo de los anteriores chicos. Entonces aquí vamos al material didáctico. Aquí va a estar todo el material didáctico de que ustedes necesitan. Aquí están los promedios generales de todos ustedes. A ver si pasaron o no pasaron, aprobaron o no aprobaron el curso. Así, por favor, todos los chicos, ustedes, algunos chicos de aquí están de cuarto, otros son de tercero y algunos son de segundo, me imagino. Por favor, todos los chicos tienen que hacerme en las normas APA. Todo trabajo, así sea informe, investigación, ensayo, todo normas APA séptima edición, no sexta, séptima edición. Que si algún rato no sepan, no saben cómo citar, cómo hacer la bibliografía, no saben sangría o numeración, todo eso, por favor, revisar. Aquí está la guía, o también a su vez en YouTube. Aquí está el link de WhatsApp. Ustedes se pueden añadir, solo dan un clic y se añaden al grupo de WhatsApp para cualquier inquietud o cualquier cosa que nos quieran preguntar por medio del curso. A ver, ¿dónde está? Ya aquí están los parámetros a calificar durante este semestre, durante esta semana. Las actividades que va a ser talleres y deberes va a estar compuesta por el 20%. La asistencia de todos ustedes va a estar el 20% y el examen va a estar compuesto por el 60% y en total sería 100%. Cualquiera de ustedes que algún día falte así, se le va restando en la asistencia por medio de las cámaras, se va haciendo por medio de las actividades, deberes y talleres, se ven de solo el 20%. Entonces el examen, el día viernes que se va a tomar, acabando las clases, hay examen. Entonces el día viernes, acabando los exámenes, hay examen, acaba y tiene 2 horas para hacer el respectivo examen. Aquí está el horario de curso de la formación dual. Entonces,
Está el lunes, que hoy día es, entonces empezamos a las 5 de la tarde, podemos terminar a las 8, podemos terminar a las 9, o sea, es de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces, acabamos y el día de hoy también va a haber una actividad, el día de mañana también le vamos a hacer actividad, hoy se conectan, mañana no se conectan, el día miércoles se conectan y damos clases y ese mismo día también hay alguna actividad, el día jueves no se conectan, hay una actividad que debe representar las 8 horas, el día viernes va a haber un trabajo y no, el día viernes no va a haber trabajo, solo damos clases y el día viernes acabamos y dan el respectivo examen, ¿ya? Se termina el curso. Ya. Y aquí está el link de Zoom para que ustedes puedan entrar cuando se hacen las clases. Entonces, ustedes van aquí al tablón de clases y pueden ver todito. Pueden aquí ver todo lo que ustedes vamos a tener, que ustedes son las personas. Entonces, así va a estar puesto esto aquí. ¿Tienen alguna pregunta, una inquietud? Cualquier cosa, por favor, pregunten. Una pregunta, compañera. Disculpe, todo lo que es de la materia se va a mantener en actividad, pero en el sentido de mandar talleres, eso, o sea, incluso los días que no tengamos, Sí, vamos a tener lo que son actividades. sí. Recuerden Ya, que ustedes deben de cumplir 8 horas diarias. Entonces, 8 por 5 son 40 horas que según el curso debe estar aprobada. Entonces, el día mañana, ustedes como ustedes ya saben, no se conectan, ni el día miércoles. Entonces, solo los días lunes, miércoles y jueves se conectan. Y claro, va a haber actividad todos los días, menos el día viernes, que es examen. Entonces, ahí se saca el respectivo promedio, entonces estudiarán que del examen va a sacar, representa el 60%, que es relativamente bastante, que si se jalan en el examen, reprueban el curso. Entonces, el examen y toda la actividad va a estar elaborada por mi persona y por parte de Melba. Por favor, todas las chicas prendan la cámara. Entonces, pongan atención. Por favor, chicos, todos los chicos en los anteriores cursos han sido muy precarios sus deberes, no saben citar, no saben hacer normas APA. Entonces, chicos, revisará YouTube, ahí está también el formato. No saben, por favor, hacer los objetivos bien hechos. No, ustedes ya saben, algunos están en cuarto y estamos ya en nivel de universidad. Entonces, todos sus trabajos bien hechos. Y el día de hoy, por favor, por prestar atención, porque el día de hoy va a haber una actividad. Entonces, nosotros, bueno, hoy día no va a haber la rúbrica, pero el día de mañana y todos los días va a haber una rúbrica que se debe cumplir. Entonces, por mi parte y mi compañera vamos a estar revisando los deberes y tendrán su respectiva nota. ¿Qué me falta aprender? La señorita Catherine Zambrano y la señorita Cedeño Gisela. ¿Algo más que desean saber o acotar o preguntar? ¿No? ¿Todo bien? Señorita Gisela Cedeño, por favor. Bueno, somos 11, a ver, nos falta 2, 4, 6, 8, nos faltan 2. Ya, ¿algo más? Gisela Cedeño, creo que, bueno, no va a aprender. El ingeniero no se conecta, estaba un poco ocupado, por si no saben, él está sacando una maestría, entonces está un poquito ocupado. Entonces, nosotros somos los responsables de todos ustedes. Entonces, 1, 2 y 3. Listo, chicos. Pueden apagar las cámaras. Tú vas a seguir grabando, diga. Sí. Con todos. Espera. Vamos a iniciar con el curso de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Me presento, mi nombre es Melba Ramírez. Y lo que vamos a explicar el día de hoy, aquí tenemos lo que es el contenido. Vamos a hablar sobre la recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos, los parámetros a considerar en el estudio de recogida, el rendimiento y eficacia de un sistema de recolección,
la organización del sistema de recolección, hablaremos sobre las cuadrillas, la frecuencia de recolección, los horarios de recolección y sobre todo los equipos. Bueno, aquí tenemos la introducción. Nos dice que la gestión de los residuos sólidos urbanos se considera como gestión de los residuos sólidos urbanos al conjunto de operaciones que se realizan con ellos desde que se generan en los hogares y servicios hasta la última fase de su tratamiento. Y abarcan pues 3 etapas, lo que es el depósito y recogida, lo que es el transporte y el tratamiento. Los sistemas de recolección de residuos sólidos de origen doméstico tienen como objetivo primordial preservar la salud pública mediante la recolección de los residuos. En todos los centros de recolección, en todos los centros de generación y transportarlos al sitio de tratamiento o disposición final de la manera más sanitaria posible, sobre todo eficiente y con el mínimo costo. Hay que considerar que el sistema de recolección es el componente más costoso del sistema de gestión de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque es un sistema bien diseñado, bien planeado y operado, y además es súper adecuado. Y esto nos da como resultado un ahorro significativo. Cuando se generan los residuos sólidos, cuando se hace una generación de residuos sólidos, se van a presentar una de dos cosas. Una separación en la fuente, que quiere decir básicamente que los residuos desde su generación van a ser separados, van a ser divididos en aquellos que son aprovechables y aquellos que no lo son. Y eso nos va a permitir desde un comienzo, por decirlo de alguna manera, tener una correcta gestión, tener una correcta separación del residuo. Eso nos va a llevar entonces, si hay separación en la fuente, como lo muestra en el gráfico, se va a hacer una recolección selectiva, que quiere decir básicamente que los residuos se van a recoger cada uno por separado, más o menos como se hace en este momento, pero digamos que de una manera más organizada, en sitios o en países donde el ejercicio se hace tecnificado. ¿Y en qué se va a dividir esa recolección selectiva? Como lo vemos en la parte izquierda, en aprovechables y no aprovechables. Esos aprovechables entonces van a ir a centros de aprovechamiento donde se les puede hacer un tratamiento biológico orgánico, un tratamiento técnico para generar combustible, o se puede hacer un tratamiento de clasificación y embalaje, que es lo que se hace en este momento. Hacer una transformación en orgánicos y reincorporar al ciclo económico, que es finalmente lo que buscamos a través de conceptos como la economía circular. Si no se hace separación en la fuente, se puede dar a un par de cosas. Se puede hacer una recolección conjunta, que quiere decir básicamente recoger todos los residuos revueltos, pero hacer un aprovechamiento. Y luego llevarlo a estaciones de transferencia y llevarlos para el relleno sanitario, aquello que no sea aprovechable. Si existe un aprovechamiento, como aparece aquí en el gráfico, de recolección conjunta, vamos a un centro de acopio y separación donde se va a hacer aprovechable y no aprovechable, se va a dividir en aprovechable y lo que no es aprovechable, que es importante, lo no aprovechable debe llegar a un relleno sanitario. Es decir, la basura, la revoltura de residuos o la basura tiene que llegar a un relleno sanitario común como un carácter de disposición final. Pero por el contrario, los residuos aprovechables deben ser aprovechados, deben ser mínimos y mínimo de la forma más sencilla tratados a través de una clasificación y embalaje. Ese es el ejercicio que nos está mostrando esta gráfica. Quiere decir que la recolección se basa básicamente, que son diferentes como la de la clasificación y la de caracterización, donde nos vamos a dar cuenta que los residuos no son una revoltura, no son un pocotón de cosas sin sentido revueltas, son
uno de los elementos que se van a clasificar en aprovechables y no aprovechables, que aunque no haya separación en la fuente, no quiere decir que no exista. Es decir, vamos a tener plástico, vamos a tener madera, vamos a tener orgánicos, inorgánicos, vamos a tener elementos metálicos que tienen un carácter aprovechable porque tienen un valor energético. Es decir, que pueden ser utilizados para la generación de energía o la generación de combustibles, o tienen un valor remanente que puede ser aprovechado en el mercado a través de la venta directa. Entonces, cuando analizamos este proceso, nos vamos a dar cuenta que básicamente en la gestión integral de residuos sólidos convencionales vamos a tener dos cosas, aprovechables y no aprovechables, que si bien pueden ser recogidos de manera conjunta, como se hace en muchísimos países donde la organización no es suficientemente adecuada, hay países donde se hace una recolección selectiva, en Ecuador eso no es transversal, y en nuestros países no es transversal. Es decir, en las grandes ciudades existen esquemas de recolección separada o separación en la fuente o recolección conjunta con separación en centros de aprovechamiento, pero en la mayoría de las regiones y en las zonas alejadas de las ciudades capitales, esto no es un fenómeno común. Por lo tanto, vamos a tener unas oportunidades de aprovechamiento muy amplias y de eso depende la recolección. Bueno, la recolección en transporte de residuos entonces va a depender de muchas cosas. Va a depender del tamaño de la población, las características viales y urbanísticas, el tamaño y la disposición de las manzanas de las calles, la densidad poblacional y el flujo vehicular. Por ejemplo, la densidad poblacional y el flujo vehicular, por ejemplo, la densidad poblacional es muy importante. Hay zonas que son muy densas o son muy densas, se suben unas horas del día. Las zonas comerciales, por ejemplo, son muy densas en el día, pero en la noche muy poco densas con respecto a la población. Son poblaciones flotantes, supremamente altas, pero miramos, por ejemplo, que hay zonas residenciales de edificios donde vamos a encontrar una densidad poblacional altísima, donde la gente duerme, por decirlo de alguna manera, tiene su casa, pero no necesariamente son centros comerciales amplios o zonas industriales amplias. Ese tipo de dinámicas diferentes son las que nos van a hacer entender el funcionamiento del esquema de recolección y de transporte. No es lo mismo recoger en una zona comercial, como por ejemplo en el barrio 10 de agosto, en el centro de la ciudad, donde ustedes viven, que recoger en las zonas residenciales donde están todos los edificios. No es lo mismo en cuanto a horarios, no es lo mismo en cuanto a demanda, no es lo mismo al realizar la caracterización de residuos, ni en la forma funcional de hacer el ejercicio. La distancia al sitio de disposición final es fundamental, porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en el Cantón Lago Agrio, recoger residuos en el recinto, no sé, un recinto lejano, que sea un recinto fronterizo, y se encuentre más o menos a 2 horas de distancia del Lago Agrio, entonces estamos muy lejos del relleno sanitario. Pero si estamos haciendo una recolección en el centro del Cantón Lago Agrio, no estamos tan lejos del relleno sanitario, o puede ser General Farfán. Entonces, en este caso, vamos a analizar la distancia al relleno sanitario como uno de los factores a tener en cuenta dentro de la recolección y el transporte. Vamos a hablar de lo que es la topografía y el estado de las vías. Si las vías son buenas, y bueno, y la topografía permite lo que es la circulación normal del camión. Vamos a hablar también de lo que son los lugares y formas de presentación de los residuos, y los residuos son presentados en las esquinas, si los residuos son presentados en las aceras, si son presentados en contenedores, si son presentados directamente en la calle, es decir, cómo la gente pone el residuo para que sea recogido. Eso quiere decir presentación. Vamos a hablar de la conciencia y la colaboración ciudadana. Hay zonas donde la gente colabora más que en otras.
Hay zonas donde la gente tiene más conciencia que en otras. Hay zonas donde las personas son más dispuestos a hacer las cosas bien y zonas donde lo están dispuestos a hacerlas de una manera más desordenada o no tienen disposición para hacerlo de manera adecuada. Vamos a hablar de la frecuencia y el horario de recolección. A qué hora es posible recoger, por ejemplo, en las zonas comerciales, recoger en el día es una terrible idea. En el centro del Aguagrio, recoger al mediodía, pues es la peor idea que se le puede ocurrir. Siempre debemos recoger los residuos a la 1 de la mañana. Bueno, ahí pasa lo contrario con las zonas residenciales. Parece mentira, pero hay zonas residenciales donde es mejor recoger el residuo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana o al mediodía, que no hay nadie en las calles, que recogerlo a las 8 o 9 de la noche cuando la gente está circulando y se está moviendo dentro de estas zonas. Vamos a hablar de la separación en la fuente o recolección promiscua. Promiscuo quiere decir que es variado. Entonces, cuando hablamos de recolección promiscua, hablamos de recoger todo dentro de la misma bolsa, el aprovechable y el no aprovechable. Y el tipo de vehículo recolector. No siempre se tiene la posibilidad de tener un vehículo compactador tradicional como